Ansel. Manolo, buenos días. Buenos días. Muy conocido por muchos capobovenses, tienes amigos en Cabeza del Buey, sobre todo relacionados pues con este mundo de la naturaleza. Hoy estamos aquí con vosotros viendo este proceso de incluso descubrir algunos nidos que no se hayan visto antes, cómo se ponen redes. También hemos tenido la suerte de ver cómo caía un macho y se hacía pues todo el proceso de anillar, medir y tal. ¿Cómo está siendo esta temporada, Manolo? Porque bien nos decía Brigitte que incluso hay una tercera parte menos que el año pasado, ¿no? Sí, es cierto. Eso se debe pues que la campaña anterior fue muy mala, como consecuencia de la sequía. El año pasado no había alimentación, no había cobertura para los nidos, la mayor parte de ellos fueron predados, es decir, que comidos por otros animales, por zorros principalmente. Y claro, cuando estamos hablando de una especie que se reproduce al año siguiente, cuando hay una bajada de población como consecuencia de falta de individuos nuevos, pues al año siguiente se acusa. Esto lo llevamos viendo ya, llevamos con la campaña más de 30 años. Y entonces, pues claro, lo llevamos viendo de años sucesivos. Hace 8 años ocurrió exactamente lo mismo. En 2005 ocurrió lo mismo, una campaña muy mala. Al año siguiente la población se redujo una tercera parte. Y hacer que se recupere en los próximos años, pues depende pues de cómo venga el año y sobre todo del trabajo que podamos hacer. El número de, no sé si en cifra o tanto por ciento, Manolo, para que nos hagamos una idea de lo que va disminuyendo cada año, desde que tú empezaste, que no sé exactamente en qué año sería en la actualidad, ¿cómo ha disminuido la colonia de aguiluchos cenizos? Bueno, disminuido en nuestro caso no, en nuestro caso hemos conseguido, gracias a un gran trabajo, principalmente de nuestros compañeros alemanes, que como has podido tener la ocasión de ver, pues llegan a pasar un mes aquí con nosotros, se pasan sus vacaciones, gastan ese tiempo pues en la conservación de estas especies que tenemos con nosotros, que es totalmente elogiable. Pues gracias a ese gran trabajo pues se ha conseguido que la población no solamente no disminuya en La Serena, sino que en concreto en nuestra comarca pues que aumente. Nosotros estamos haciendo esta campaña ininterrumpidamente desde el año 93 y desde el año 93 pues estamos hablando de que había escasamente 100 parejas, cuando hemos llegado hasta hace 2 años a tener casi el doble. Entonces pues ha habido un incremento bastante considerable. Lo que pasa que, como digo, pues depende mucho, fluctúa mucho de cada año, pues dependiendo de las condiciones climatológicas que tengamos, de la alimentación y sobre todo pues que se respeten más o se respeten menos los nidos que tienen con los pollos. Supongo que desde el inicio, cuando comenzaste el año 93 ahora, 2013, esa concienciación de los agricultores a la hora de subirse en las cosechadoras habrá cambiado, ¿no? Ahora ya respetan, o la mayoría respetarán cuando señalizáis los nidos, ¿no? Sí, efectivamente, la concienciación ha ido cambiando mucho a lo largo de estos años y ya pues tenemos muchos colaboradores, como tú decías, conozco mucha gente de Cabeza del Buey, afortunadamente tengo muy buenos amigos aquí, a que todos ellos les mando un saludo muy cordial y la verdad es que gracias a esa colaboración de muchos agricultores, de muchos maquinistas de este pueblo y de otros lugares, pero principalmente de aquí de Cabeza del Buey, por el hecho de que aquí tenemos la mayor población de La Serena, pues gracias a eso se ha conseguido que esa población vaya aumentando en los últimos años, por supuesto. Y se necesitarían más voluntarios, como dice Brigitte, incluso ya cuando vino, la primera vez venía sola, después 2, 3, ahora sí hay más gente colaborando. ¿Se necesitaría todavía más colaboración, más voluntarios, Manolo? Sí, siempre son bienvenidos los voluntarios, por supuesto, porque claro, no tenemos para cubrir todas las zonas y todo, y en la medida de todo lo que quisiéramos. Se controla más o menos todos los nidos, prácticamente el 95-98% de todos los nidos que hay llegan a controlarse, llegan a marcarse antes de la siega, gracias por la labor de los voluntarios que tenemos actualmente. Pero no solamente se trata de ya de marcar, sino de muchas veces estar ahí justo en el momento que se va a producir la siega. Y como esto se lleva a cabo de forma masiva en muchos sitios a la vez, pues no tenemos gente para estar en todos los sitios. Evidentemente, si tuviéramos más voluntarios, las cosas resultarían mucho mejor. Desde que viniste la primera vez hasta este año 2013, ¿cómo puedes decir que ha cambiado la situación de los aguiluchos cenizos? Bueno, cuando vine
no conocía a este pájaro porque en Alemania hay muy pocas parejas, pero ahora conozco bastante bien esta especie. Y bueno, el cambio de la situación no sé exactamente, porque en los primeros años trabajé solamente con un amigo, 2 personas o 3 personas, y a partir del año 2005 nos quedamos 5, 8, hasta 10 personas en la campaña, y también habíamos mejorado nuestra búsqueda de los nidos. Y el año, hace dos años, 2011 creo, encontramos hasta 170 nidos, más o menos. En este año solamente contamos con 115 máximo hasta ahora. Bueno. Sí que nos lo decías antes, cuando hemos comenzado esta mañana, por las fincas que hemos visitado, que hay menos nidos que el año pasado, e incluso que cada año no se aumenta, sino que se mantiene o se disminuye. ¿A qué puede ser debido esto? ¿Por qué puede haber cada año menos aguiluchos? No sé, el año pasado ha sido un año muy malo porque había mucha predación y había muy poco comida. Eso era el año pasado, pero este año no entiendo por qué no encontramos más nidos, porque supongo que hay bastante comida y la predación hasta ahora no es tan grande como el año pasado. Vuestro trabajo, Brigitte, ¿en qué consiste exactamente para aquellas personas que no lo conozcan? ¿Cuál es vuestra función durante las 4 semanas que estás tú aquí en España? ¿Qué es lo que haces junto con el resto de compañeros? Bueno, nuestro meta es encontrar el máximo de los nidos posibles. Y entonces cuando localizamos un nido, señalizamos con cinta de plástico alrededor del nido para que el maquinista cuando viene, entonces puede realizar que aquí hay un nido y para que no lo mate. Sí, que deje un rodal, un espacio sin cegar. Pero en este año la primera experiencia había sido que en una parcela donde había 7 nidos estaban aplastados todos los nidos señalizados, sí. Colaboran bastante con vosotros los dueños de la finca, es decir, porque ya llevas muchos años aquí. Muchos yo me imagino que colaborarán dejando que pateéis prácticamente la finca, señalicéis los nidos, pero ¿os encontráis, en el caso contrario, algunos dueños que no quieran que entréis en su zona? Sí, bueno, la mayoría es muy amable y bueno, se piensan que los alemanes locos vienen por España y pagan su vuelo, su estancia y también sus vacaciones para observar estos pájaros y buscar nidos, y por eso piensan, bueno, tenemos algo que estos alemanes no tienen. Algo, riqueza de naturaleza o no sé. Y entonces respetan nuestro trabajo, pero algunos dicen, bueno, no nos pagan por dejar rodales y entonces no queremos colaborar. No quieren colaborar. Sí. Hemos visto antes como a un aguilucho macho, además ha caído en unas redes que ponéis cerca del nido, se le mide, se le pesa, se puede averiguar más o menos qué edad tiene y después lo anilláis. ¿Para qué se hace esto? Bueno, el año pasado también hicimos y encontramos 2 machos con marcas alares este año en la misma colonia. Y eso es muy interesante saber si los pájaros vuelven cada año a la misma parcela, más o menos, y cómo funciona la colonia.
Eso es muy interesante. ¿Cómo te gustaría, Brigitte, que se actuara a lo mejor algún tipo de política que no haya de conservación del aguilucho cenizo, que se le proteja más? ¿Qué te gustaría que hubiera en España o en Extremadura y que no lo hay? Bueno, creo que no hay dinero para programas suficientes y eso me parece muy malo. Con un poco más dinero se podría pagar más a los dueños, a las maquinistas y entonces también para que estos colaboren más con nosotros. Mientras que en esta zona es una zona cerealista, pero con uso, digamos, las explotaciones son casi todas ganaderas, con mucho sustrato de pastizal y para pasto, para el ganado, pues la zona nuestra tiene un uso más agrícola, ¿no? Digamos, un uso más de, pues sobre todo la zona de tierra de barro, pues viña y olivo con pequeñas manchas de cereal, o el cereal intensivo, que es en la zona de Campiña Sur, ¿no? Si nosotros estamos en una zona haciendo el trabajo de la campaña, lo hacemos en la zona de tierra de barro y Campiña Sur, y luego pues colaboramos algunas veces con ellos, con Ansel, con Manolo y compañía, para hacer determinados trabajos puntuales, ¿no? Tanto en temas de recogida de huevos y pollos para el centro cuando son inviables después de la cosecha o corren peligro, y para trabajos así puntuales como este estudio que están haciendo ellos de seguimiento en aguiluchos cenizos, ¿no? Entonces pues, yo concretamente hoy aquí he venido para colocar los emisores que se van a poner a las hembras que se capturen. ¿Y esos emisores que le ponéis, a vosotros para qué os sirve? Es decir, ¿qué datos o qué se puede desprender de eso? Hombre, pues todos los marcajes de cualquier especie pues suponen unos datos pues muy beneficiosos, ¿no? O sea, esa cantidad de datos que se sacan es una forma de nosotros conocer sobre todo lo que es la ecología poblacionales que se desconoce mucho de la especie, ¿no? Y es lo que te permite, digamos, sacar unas conclusiones acerca de los territorios de caza que utilizan, la alimentación que pueden tener, los terrenos que tienen en la invernada en África, y te puede ayudar pues a desvelar pues muchos problemas, muchas incógnitas que se tienen todavía con respecto a la especie. Revelando esas incógnitas o encontrando esas soluciones, digamos que podemos llegar a estrategias más globales de conservación de la especie y del hábitat en consecuencia, ¿no? Entonces digamos que el marcar a estos individuos te proporciona una serie de datos que de otra forma sería imposible saberlos, ¿no? Sí que nos ha dicho Brigitte que bueno, este año todavía está un poco, digamos, desilusionada, ¿no? Porque no hay tantos como el año pasado, tantos nidos que ha localizado, pero por otra parte estaba contenta porque algunos que habían anillado el año pasado habían vuelto. Eso es buena señal, ¿no? Que vuelvan al sitio que estaban antes. Hombre, el que vuelvan a la zona supone dos cosas. Por una parte, la zona evidentemente es una zona buena, una zona con una disponibilidad de alimento ideal. Esta zona concretamente es la zona en la que más aguiluchos hay de toda Extremadura, ¿no? Y podríamos decir casi que de España. Y eso es porque tiene una buena disponibilidad y también, por supuesto, por el trabajo que se lleva haciendo durante un montón de años de estas campañas de armamento. Tenemos que tener en cuenta que si en el año, a principios de los 90, estaba catalogada como la rapaz a nivel europeo que más había descendido los 10 últimos años, pues si no llegase por estas campañas, pues la especie evidentemente hubiera desaparecido ya casi con seguridad, ¿no? Entonces, pues el hecho de que se hagan esas campañas de conservación y que la zona pues tenga los usos que tiene agroganaderos, pues es lo que hace que sea una de las zonas pues, más importantes de aguiluchos, ¿no?
Aproximadamente de cada nido que se pueda encontrar, ¿cuántos polluelos pueden nacer y salir adelante? Es decir, ¿cuántos pueden vivir? Las puestas son de 3 a 5 huevos, hay ocasionalmente 6, incluso algunos que hemos encontrado algún año así de formacional hasta 7, ¿no? Pero todo depende de cómo vaya el año, supuesto está todo influenciado por una cuestión, digamos, climatológica, que a su vez repercute en la alimentación. Entonces, en función de la disponibilidad de alimento que haya, digamos que los bichos, los aguiluchos tienen como un reloj interno, ¿no? Que le va marcando, pues sigo, no sigo, alimento más, alimento menos, en función de... Pero bueno, en años muy productivos pues suelen volar casi todos los pollos, o nacen todos los huevos y vuelan casi todos los pollos, y en años menos productivos, en las que hay menos, está el año más seco, o hay como este año mucho retraso en las puestas, pues a lo mejor tienen más índice de mortalidad, ¿no? A eso hay que sumarle que el año que es malo lo es malo para todos, con lo cual hay más predación también, ¿no? Entonces todos esos factores van influyendo en que haya más productividad o menos, ¿no? Me decías antes que, bueno, hemos dicho, por supuesto, que pertenece a Jamus, y allí tenéis un centro de conservación de crías, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es vuestro funcionamiento. Sí, bueno, nosotros somos el centro de recuperación de la provincia de Badajoz, tenemos un acuerdo con la administración, somos una ONG independiente, sin ánimo de lucro, que nació en el año 95. En sus inicios nace para, digamos, recoger los huevos y pollos de aguiluchos cenizos de los nidos que quedan inviables por diversos motivos, y nace con un programa de cría en cautividad con la especie, con varios de estos reproductores irrecuperables que ponen huevos, tenemos instalaciones hechas y esos pollos luego son liberados, ¿no? Como apoyo, digamos, a la campaña que se hace, ¿no? A su vez nosotros hacemos toda la recogida de huevos y pollo en Extremadura, normalmente por la zona, igual que Manolo es en esta zona, pues en otras zonas hay coordinadores de zona que nos avisan para hacer la recogida y la incubación y crianza artificial de todos estos pollos. Y a su vez nace por ese motivo, pero luego el centro es un centro generalista que atiende a todo tipo de fauna salvaje herida que necesita ayuda. Pues tenemos un servicio de recogida que recogemos y luego son liberados una vez que son curados, ¿no? Y el tema que hoy estamos tratando, que es de aguiluchos cenizos, ¿se suelen recuperar mucho? Bueno, ¿suelen llegar muchos y se recuperan? Bueno, pues si entra algún adulto es complicado, porque ten en cuenta que si hay alguna hembra, por ejemplo, que es raro que pase, pero pasa, ¿no? Que se queda en el nido cuando viene la máquina y se queda, aguanta demasiado tiempo y le coge, pues son amputaciones y cosas feas que normalmente quedan irrecuperables, o pollos muy grandes que son cogidos por las cuchillas, son lesiones muy traumáticas que son difíciles de recuperar, ¿no? Pero sí tenemos un porcentaje muy alto de efectividad en cuanto a cría de los huevos y de los pollos que entran, ¿no? Ha habido años que hemos tenido hasta 110 huevos y pollos, y se han liberado, pues un 90-95% se han liberado después, y han tenido una tasa de supervivencia de casi el 100% de lo que tengamos constancia. A su vez, esos pollos fueron en su día marcados con marcas alares, y hemos conseguido recuperar aguiluchos con 6 años de vida que nacieron en el centro y se criaron artificialmente en el centro, ¿no? Entonces, pues estamos seguros de que el trabajo que se hace es efectivo, ¿no? Pero bueno, es una aportación más, igual que lo es la campaña, igual que lo es pues cualquier medida de conservación, ¿no? Tienen que venir de fuera para decirnos qué es lo que tenemos, ¿no? Pues sí, muchas veces, por desgracia, es así, o suele ser así siempre, ¿no? Porque eso de que nadie es profeta en su tierra se cumple una vez más, ¿no? Y da muchas veces el hecho de que haya gente extranjera, haya gente de por aquí y tal, que se interese por esto, pues hace que le dé más importancia y que la gente es cuando se da cuenta, ¿no? Lo que sí es cierto que conservando estas especies conservamos el paisaje y conservamos la naturaleza en general, ¿no? Y estas especies, estas campañas de protección, muchas veces la gente se pregunta, joder, pero ¿por qué tanto esfuerzo en proteger una especie? Si es una especie que desaparezca o no desaparezca, pues el invertir en estas especies a su misma vez inviertes también en la conservación del paisaje y en la conservación de todo, ¿no? Entonces son, digamos, que especies paraguas para la conservación de las esteparias en general y del paisaje y de la naturaleza que tenemos, ¿no? Y no hay que olvidar que nosotros somos parte de, aunque sea un tópico, pero es un tópico que es cierto, ¿no? En el momento en que desaparezca esto, digamos, el que haya muchos aguiluchos en la siembra es indicador del estado de salud del planeta, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos que ver al final.
Hoy queremos entrevistar a Chema, el loco de los pájaros, que así te voy a decir porque antes me lo has dicho tú. Él es de la zona de la Siberia y está con nosotros también en esta jornada. Bueno, vamos a ver, pues nos dio lo que es la campaña de aguiluchos en Extremadura, que está coordinada por el GEA, que es el grupo de extremeños de aguiluchos. Hay unas zonas que están coordinadas por una persona cada una, a la vez tiene un grupo de voluntarios. Yo pertenezco al grupo de la Siberia, en ese grupo la mayoría son voluntarios de Madrid, que son de donde yo trabajo. Entonces, por simpatía a lo que es esta especie, pues se desplazan durante 6 o 7 veces la campaña en la zona de la Siberia y hacemos la función porque os han contado, localizamos los nidos, hacemos la campaña didáctica con los agricultores y con los ganaderos y luego nosotros lo que tiramos mucho es hacer un poquito de educación ambiental. Creemos que esto no es nuestro. El grupo de trabajo que trabaja conmigo pensamos que esto es un préstamo que nos han dejado nuestros hijos y entonces pues que hay que conservárselo. Lo mismo que les damos una educación, hay que darle unos valores que son naturales del medio natural donde están, ¿no? Entonces el mejor bioindicador hoy en día de cómo está donde nosotros vivimos son los animales, ¿no? Y el aguilucho más todavía porque afecta a la zona de agricultura, que hoy en día está teniendo muchísimas transformaciones, utiliza muchísimas medicaciones como son los fitosanitarios, a la hora de controlar la langosta, en fin, muchísimas cosas que creo que se podrían hacer de otra manera. Pero claro, el que uno piensa, pues por eso me llaman el loco de los pájaros, porque nada más que pienso en pájaros, hasta mi mujer y mis hijos, pero creo que no hago daño y creo que es un bienestar, ¿no? Y luego te enseñan muchísimas cosas. Y luego pues valores como el que puede demostrar aquí, como es Brigitte, una persona centroeuropea de un país lejano, pues que consiga controlar un grupo de voluntarios, ¿no? Que se ofrezcan bajo su coste, que les cuesta el venir, estar, pagarse y que estén en mi tierra y que no tengan una ayuda por parte de las organizaciones y las administraciones que son las que hoy en día, aunque es de Padre Nuestro el decir que no hay un duro, pero joder, para su sueldo sí hay, ¿no? Pues bueno, pues que hubiera un poquito, no más de dinero, yo lo único que pido es concienciación. Que haya un poquito más de conciencia de que Extremadura tenemos, como dicen los centroeuropeos, un vergel y que nosotros no lo sepamos ni respetar, ni valorar y lo que es peor, ni siquiera llegar a conocerlo. Yo lo único que me gustaría es que la concienciación medioambiental fuera una cosa, pues no obligatoria, pero sí puesta en lo que es en el plan de educación regional o nacional, ¿no? Que hubiera una interpretación del medio donde ellos desenvuelven. Y gente y yo lo que hacemos es, sobre todo, volcarnos en que los críos conozcan y comprendan lo que tienen que exigir para ellos tener más luego que transmitir a sus hijos. Si no, no quedará nada dentro de 200 o 300 años, ¿no? El cambio climático se lo pasan por las narices, lo que Tan está comentando antes, porque si hace poco había 200, ahora hay 50 parejas, no somos capaces de saberlo. Entonces esas son cosas que creo que nos van a afectar al ser humano tarde o temprano y que nos están avisando, pero como estamos tan ciegos, pues no lo queremos ver.